La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 40 Neo, disponible en el color del año, Peach Fuzz. Hello, Moto. El 6 de marzo de 2019, la encuestadora Cifra informaba que en las elecciones de octubre de ese año, el 34% votaría al Frente Amplio. Hoy, 5 años después, esa misma empresa entiende que la coalición de izquierdas votaría el 47%. Si bien otras encuestadoras dan datos menos optimistas para el Frente Amplio, todas la ubican por sobre el 40%. Este dato llega ya con los 4 precandidatos del Frente volcados definitivamente a la cancha y realizando sus recorridas. Según informó Búsqueda la semana pasada, estos últimos datos pusieron en alerta al oficialismo y llevó a algunos dirigentes a proponer realizar una defensa más agresiva de la gestión del gobierno. La pregunta es, ¿qué cambió en estos 4 años? ¿Fue la autocrítica que realizó el Frente Amplio y las acciones asociadas a ello? ¿Fue el cambio en su presidencia y la forma de pararse ante el oficialismo? ¿Fue la propia gestión del gobierno? Vamos a conversar de este y de otros temas en nuestra entrevista central con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Pereira, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un placer estar contigo y con la audiencia. El gusto es nuestro. Le preguntaba recién si con el paso del tiempo se ha logrado ya como acostumbrar a la gestión de presidencia del Frente Amplio, con lo que implicaba antes la gestión de presidente del PIT-CNT y este otro sombrero que implica ser presidente de la coalición de izquierdas. Yo pienso que sí, que asumí que era un lugar diferente, que tenía una responsabilidad diferente, que consulté con otros hombres y mujeres que le habían tocado dirigir al Frente Amplio o en la presidencia o en las secretarías políticas o en las vicepresidencias, que hablé con los compañeros que estaban actualmente en la mesa política para ver qué esperaban de la presidencia del Frente Amplio y que construí, como he hecho a lo largo de toda la vida, equipos de trabajo que luego a la postre significan tener una organización más sólida, más potente, más unida y más territorial. Y esto se aprende a lo largo de la vida y es parte de mi historia, ¿no? Mi historia es una historia conocida por lo menos por una parte de la sociedad y es una historia colectiva, de militancia colectiva, del héroe colectivo, de pensar que no hay nadie que pueda hacer todo solo, que no todos los documentos de una organización los tiene que escribir el presidente, aunque salgan de presidencia, que es bueno que los equipos funcione como equipos y que le nutran a la organización de posiciones políticas, comunicacionales, vinculadas al género y a la equidad, vinculadas a la cultura, al arte, a la ciencia, a las distintas versiones que la política tiene adentro. Porque uno, digamos, en general uno tiende a decir los políticos. No, los políticos se nutren del conocimiento científico, se nutren del conocimiento académico, de lo que te da el arte, el teatro, la música, la danza, de lo que te da la vida en comunidad, es decir, las cooperativas, los sindicatos, las organizaciones sociales. Los partidos con bases sociales son los que logran tener guarismos como los que tiene el Frente Amplio, porque aún cuando perdió la elección, perdió con 40% de los votos en primera vuelta y casi empatando en la segunda. 40% de los votos. Casi no hay ningún partido de izquierda en América, ni en el mundo. Es decir, aún en su peor votación de los últimos 20 años, tuvo una votación de un apoyo que no tuvo ningún otro partido. Fue el partido más votado del Uruguay. Luego, la suma de distintos partidos, de distintas vertientes, incluso de algunos que son que están a las antípodas entre Cabildo Abierto y Partido Independiente, no debería haber casi nada que se tocaran. Y sobre una parte del Partido Colorado me imagino lo mismo, y sobre una parte del Partido Nacional me imagino lo mismo. Bueno, tuvieron que juntar todo para sacar al Frente Amplio del gobierno. Pero luego se tenían que hacer cargo de gobernar. Y ahí es donde ellos han cometido errores garrafales, ¿no? Ayer el presidente decía, la FLUF se comió un garrón. Pero nadie que rompe un expediente o que dice una subsecretaria, que no tengo por qué desconfiar, que rompió un expediente o lo sacó, se come un garrón, comete algo que es ilícito. Después veremos si es ilegal, después veremos si es un delito. Pero en Uruguay romper un expediente o sacar una parte de un expediente no es un tema, no es un garrón,
Es una mala acción de gobierno. Ahora vamos a ir sobre eso porque le quiero preguntar por lo que dijo el presidente ayer, pero quería ir de forma introductoria sobre su gestión como presidente del Frente Amplio. Usted habló recién de la territorialidad. Un gran cambio que se advirtió en la gestión del Frente Amplio fue sacar el Frente Amplio de Montevideo, sacarlo de la sede y llevarlo al interior. Tener reuniones con mucha frecuencia en el interior y un plan afectado a eso. De hecho, usted lo dijo en una de las primeras entrevistas que dio cuando asumió como presidente del Frente Amplio, que era mover justamente al Frente Amplio en esa dirección. ¿Se siente conforme con lo logrado en esa dirección? Extremadamente. Solo para dar algunos datos, tuvimos 2.315 reuniones con organizaciones sociales, urbanas o suburbanas, cerca de 200 reuniones con organizaciones rurales vinculadas a lo agropecuario, ya sea agremiaciones grandes, pequeñas o medianas. Tuvimos 5 giras nacionales en las que participaron 1.000 hombres y mujeres, todos los senadores y senadoras, todos los diputados y diputadas, todos los alcaldes y alcaldesas, todos los ediles y edilas, la dirección del Frente Amplio, el Pepe Mujica, Lucía Topolaki, para que miremos la dimensión de lo que fue la gira. Porque después se dice, el presidente salió de gira. No, el presidente no salió solo de gira. Salió el Frente Amplio completo, su dirección íntegra. Y allí aprendimos muchas cosas. Lo primero, algunos consejos que nos había dado Pepe, de que una manera de ahorrar, pero al mismo tiempo de construir comunidad frente amplista, era quedándonos en casa de compañeros y compañeras. Y cada uno de estos 1.000 compañeros, a lo largo de más de 2 años, nos quedamos en las casas de compañeros y compañeras. Compartimos una cena, compartimos un almuerzo, giramos por todas las ciudades, a veces jornadas de 20 horas, fuimos capaces de ir a los más pequeños pueblos, 303 localidades visitamos, pueblos de menos de 1.000 habitantes, construimos comités de base donde no los había, y hoy tienen 40, 50, 60 adherentes. La organización tiene el doble de militantes de lo que tenía, va rumbo a llegar a los 500 comités, ya vamos en 470 y este año se van a abrir los 30 a los que nos habíamos comprometido. Es decir, si uno mira la gestión en números, podríamos decir es positiva, pero no es una cosa del presidente, es una cuestión colectiva de una dirección que comprendió que la única manera de construir una alternativa a la derecha era ser capaces de unidos, juntos, generosos, unitarios, saliéramos a visitar casa por casa la totalidad de los uruguayos, ¿no? Varias encuestas se conocieron la semana pasada. ¿Cómo las reciben? ¿Cómo las evalúan? Como un dato científico que siempre conviene tener. Nosotros hicimos varias, las analizamos con un equipo técnico del Frente Amplio y político. Nos generaron datos importantes. Un dato es que en el promedio de las encuestas el Frente Amplio está 12 puntos encima de lo que partió a la elección anterior. Esto es independientemente del guarismo. El Frente Amplio está 12 puntos por encima de lo que estaba. Con lo cual, digamos, este es un punto de partida mucho mejor con el que empezamos la campaña de 2019, como usted leyó. Pero no una sola encuesta, 4 encuestas distintas, ¿no? Lo segundo, el Frente Amplio tiene enormes posibilidades de construir la mayoría parlamentaria, pero no las gana con una encuesta. Las gana si su estrategia política y electoral apunta en primer lugar a la elección interna, y ahí tenemos como pretensión activar unos 100.000 uruguayos y uruguayas que son adherentes al Frente Amplio de distinta forma, para que ese día inviten a votar a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeras, a quienes conocen y saben que tienen vocación frente amplista, porque esa elección interna es muy importante para el Frente Amplio. Es bueno recordar que en las elecciones internas anteriores el Frente Amplio siempre vota por debajo del Partido Nacional, cosa que cambia para la elección de octubre. Si ellos juegan otras cosas. Plantean que en esta misma elección ya el Frente Amplio sea la primera fuerza. No ser la primera fuerza, pero sí, ojalá que sí, pero sí superar ampliamente la elección de 2019. Eso supone pasar de 250.000 a un número mayor. Y es posible, bueno, claro que es posible, si como decimos, si 100.000 habitantes visitan o hablan con 1 millón de uruguayos, es posible pensar que esa votación esté en el entorno de 400.000 como mínimo, ¿no? Este salto ya le daría al Frente Amplio un piso que lo coloque a octubre en condiciones de ganar la mayoría parlamentaria. Mencionaba en la introducción al reportaje sobre las encuestas, pero en particular la de Cifra, que se conoció la semana pasada,
donde la coalición de izquierda llegaría al 47%. Eso lo dejaría orillando la mayoría parlamentaria. Como usted dijo, las elecciones no se ganan con encuestas, se ganan con votos. Pero esta realidad, ¿cómo la advierten? Con el hecho de que a varios meses aún de la elección de octubre, una encuestadora les esté dando el 47% del total del padrón. Bueno, estas cosas hay que mirarlas con serenidad, con tranquilidad. Es un dato de la realidad, es un dato de la ciencia social, pero también sabemos que las políticas o los políticos o las campañas electorales tienen un papel para jugar. Si nosotros partimos de la base que nuestras encuestas están 12 puntos por encima, independientemente de la encuesta cifra, que es la que le dio mejor el Frente Amplio, partimos de un piso mejor. ¿Cuál es la intención del Frente Amplio? Ganar la elección en primera vuelta. Debería hacerlo siempre, porque ahí se elige presidente. No es que estamos eligiendo... En el Uruguay hay 2 partidos con chance de ganar el gobierno. O es el Frente Amplio o es el Partido Nacional. No es una cuestión de necedad mía que no quiera ver al resto de los partidos. Y en esa lógica, en octubre se juegan estos 2 modelos. El modelo del Partido Nacional, que está gobernando y que ha generado desde nuestro punto tanto daño con sus políticas públicas, y el modelo del Frente Amplio, que fue generador de desarrollo, que fue generador de oportunidades, que fue generador de dar una ceibal a cada niño, pero colocar internet en las escuelas, que operó de cataratas a más de 90.000 uruguayos y uruguayas, cerca de 100.000, que generó el Sistema Nacional Integrado de Salud, que transformó la matriz energética y la matriz de comunicación. Sí, la gente va a tener estos 2 modelos para comparar. No está compitiendo con partidos que se presentan a la elección y no tienen ninguna chance. Está compartiendo con el herrerismo, pues los 2 candidatos son del herrerismo. Entonces, digamos, entre el Frente Amplio y el herrerismo va a estar la elección. Consciente de esto, tomando los datos de las encuestas, pero también tomando los datos de la realidad, lo que no podemos dejar es de trabajar ni un solo minuto para conquistar cada voto, porque sería un desastre nuestro subestimar a la derecha uruguaya, que es una derecha potente, que es una derecha ideológica, que es una derecha con la que se debate y para debatir hay que estar preparado. Entonces, ojo con subestimarla, porque los números de bien, no se trata de subirse una ola, se trata de construir un protagonismo popular de tal volumen que sea mayor que el peso económico que la derecha ha demostrado tener en estos días. Usted ve los carteles del Frente Amplio hechos a mano, y algunos pasacalles y ve publicarteles de los candidatos con escasísimas condiciones de llegar a ser presidente, ¿no? Digamos, las diferencias que se están viendo... ¿A qué se refiere concretamente? A Delgado seguro, a Raffo seguro, a Robert Silva, a varios. No, pero con que cualquiera sabe... posibilidades. Bueno, las encuestas marcan, pero ya las últimas elecciones, ¿no? Varias elecciones, ya hace varias elecciones, yo diría que desde la que ganó Jorge Valle para acá, que la elección es entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. No estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Digamos, pero las inversiones económicas que se dan por partidos menores son absolutamente increíbles en relación al tamaño del Frente Amplio, ¿no? Una última pregunta para cerrar el tema de las encuestas. Usted hablaba recién de la primera vuelta. Más que el deseo, ¿usted cree que es posible que el Frente Amplio gane en primera vuelta? No, es posible, sí. Bueno, esa encuesta de cifra le daría enormes posibilidades, porque si 47% vota el Frente Amplio y usted tiene un 8 o un 9 indecisos, es probable que una parte de eso vote en blanco o anulado. Bueno, esto es probable. Hay que ver cuáles son los anulados y cuáles son los en blanco, porque el en blanco es un voto válido, y es posible que una cantidad de votos de esos se distribuyan parejos. Es más, los indecisos, por las encuestas que nosotros tenemos, tienden a volcarse un poquito más al Frente Amplio. Entonces es posible pensar que se puede ganar en primera vuelta. Es lógico prepararse para todos los escenarios, para ganar con mayoría parlamentaria y tener segunda vuelta, para tener una gran votación pero no obtener la mayoría parlamentaria y ganar en segunda vuelta. Y bueno, hay un escenario que no manejamos, que es el de perder, porque estamos convencidos que hemos construido las condiciones para ganar. Pero si nos tocara perder,
ya hemos demostrado que sabemos perder y ser oposición responsable, porque calculo que debe ser la oposición más responsable del mundo, ¿no? ¿Usted cree que si obtiene en primera vuelta la mayoría parlamentaria, la segunda vuelta es un trámite? No, nunca lo creí ni lo creo ahora. Fíjese lo que le pasó a la coalición que está gobernando ahora. Se sumaron los partidos para ir a una segunda vuelta, subestimaron el Frente Amplio y la elección, hasta las 12 de la noche, nadie sabía quién la había ganado, ¿verdad? Salvo Entonces, Cifra, que dijo que había ganado la calle Pou. No. Ese mismo domingo. Yo no digo que no hayan dicho, digo que no habían datos suficientes de la Corte Electoral para decir que habían ganado. Y muchas encuestadoras que de principio dijeron ganó y ganó sobrado, fueron ajustando los números y llegaron a decir, bueno, ahora no estamos en condiciones de decir quién ganó. Razonablemente es un trabajo muy difícil de hacer, ni siquiera es una crítica. Yo si leo las encuestas es porque creo que hay un trabajo serio atrás de eso. Si creyera que no es un trabajo que le aporta a la organización política, no me importaría. ¿Por qué me importa? Porque creo que hay un trabajo serio, responsable, que le da herramientas a la política para trabajar. Bueno, con esos datos que está dando Cifra, hay posibilidades de que el Frente Amplio tenga la mayoría parlamentaria, pero no solo Cifra. Con muchas encuestadoras, con los datos que están dando, es posible obtener esa mayoría parlamentaria. Pero no se gana con encuestas, se gana con votos, con lo cual el Frente Amplio tiene que salir a chancletear, como me dijo una militante, puerta por puerta, hogar por hogar, uruguayo por uruguayo, uruguaya por uruguaya, con tolerancia, con amplitud, mostrando nuestras ideas, porque es capaz de llegar a ser la mitad del electorado, como ya lo fue, en una oportunidad seguro ganando la mayoría parlamentaria, pero además ganando en primera vuelta, pero las otras dos teniendo mayoría parlamentaria. Es decir, ¿es posible hacerlo? Claro que es posible. La gente creo yo que se cansó del gobierno actual y que va rumbo a un cambio, ¿no? Usted ha dicho en más de una oportunidad que el actual gobierno no estaba preparado para gobernar. Según usted, esto ha quedado demostrado. ¿Hoy el Frente Amplio está preparado para volver al gobierno? Sin duda, uno mira el elenco. Para empezar, mira el elenco de candidatos y candidatas y la fórmula posible de construir, y es muy potente. Si uno piensa actualmente, las candidaturas del Frente Amplio son todas candidaturas muy potentes. Si uno piensa en los elencos que uno puede mirar en el Frente Amplio para la economía, para la salud, para las políticas sociales, para la política de seguridad pública, tiene elencos potentes en todas las áreas. Si uno piensa que el programa lo hizo con 3.000 uruguayos y uruguayas, muchos hombres y mujeres de la ciencia, de la academia, del sector de la intelectualidad nacional, del teatro, de la cultura, del deporte. Si uno piensa que se votó en un congreso de más de 2.000 frente amplistas elegidos por sus propios compañeros, o sea, es un programa democrático que tiene soluciones para todos estos temas, el Frente está preparado. Y estar preparado significa que tiene la gente en condiciones de hacerlo, pero además que conoce el programa y lo va a cumplir. Y que tiene objetivos claros de hacia dónde va. El Frente Amplio está hiper preparado, tengo enorme confianza. Como ustedes saben, yo ya he decidido no ser parte del gobierno, o sea que lo estoy diciendo en nombre de lo que conozco esa fuerza política, de lo que he conocido en este tiempo, de lo que son capaces de trabajar en la gestión y de lo que son capaces de trabajar cuando toca ser oposición, ¿no? Usted decía recién que los integrantes de los equipos, de los candidatos y los propios candidatos conocen el programa, que ese programa se fue construyendo durante mucho tiempo. En la elección anterior, Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio, dijo que el programa no mandata, hace propuestas y el candidato es el que decide. ¿Es así? No, el programa... ¿Qué alcance tiene justamente el cumplimiento del programa por parte del candidato? Tabaré Vázquez lo definía bien. Debajo del brazo la Constitución y la ley, debajo un brazo, debajo del otro brazo el programa del Frente Amplio, que es con lo que vamos a ganar la elección y con lo que vamos a cambiar el Uruguay, con lo cual nos mandata. Luego, el programa es una construcción política, es una orientación de hacia dónde va el Frente Amplio y naturalmente que el gobierno se puede encontrar con dificultades, como se encuentra cualquier gobierno, pero siempre tiene que saldarlas de acuerdo al programa que el Frente Amplio elaboró y que da márgenes para que el gobierno tenga un plan de gobierno claro de cuáles son los resultados que quiere obtener, con qué políticas públicas, con qué equipos, con qué cantidad de hombres y mujeres, ¿no?
El expresidente Mujica dijo hace unos días que Orsi es el único que le puede ganar a los blancos, porque la intendenta de Montevideo en ese momento, Carolina Cose, no la bancan en el interior. Muchos criticaron a Mujica por ese comentario. El año pasado, el ahora ex senador Enrique Rubio dijo en este programa algo parecido, como que la mejor opción para ganar en noviembre era Yamandu Orsi. Si bien el Frente Amplio pregona la unidad, ¿no veo un riesgo en que la fraternidad de los candidatos termine siendo la unanimidad de los candidatos y eso restrinja las posibilidades electorales? No, el Frente Amplio fue construido con una lógica que es la unidad en la diversidad. O sea, sectores muy diversos del Uruguay, desde los partidos históricos de la izquierda, gente que provenía del Partido Colorado y del Partido Nacional, gente que provenía de la democracia cristiana, gente que provenía de sectores independientes, militares que se sumaron al Frente Amplio, construyeron una herramienta que es unidad en la diversidad. Eso permite opinar diferente, permite tener diferencias, pero también hay una sola forma de cuidar la unidad, que es cuidar las formas y cuidar los contenidos que uno va a expresar cuando va a hablar de un compañero. La opinión de Mujica es una opinión que yo respeto, es su opinión, no es ofensiva, es una opinión. Incluso es un análisis político. Yo discrepo con esa opinión. Pero ¿Por qué? ¿Dónde discrepa? Porque tenemos dos candidatos potentes. Pero él hace un análisis político de este candidato, según él, están mejores posibilidades de vencer a quien tiene pero su por eso rival. yo entiendo que él tiene el derecho a decirlo y yo el derecho a tener una diferencia. ¿Y dónde está la diferencia? Yo creo que tenemos dos candidatos muy potentes. No hay que subestimar el peso de los candidatos en campaña y en cómo llegan al interior y a la capital. Nosotros no podemos descuidar ni Montevideo, ni Canelones, ni el litoral, ni el centro del país, ni el centro sur. Digamos, nosotros tenemos que ser capaces de hacer una campaña nacional. Ahora, por ejemplo, acabamos de coordinar 8 actos conjuntos. Hay muy pocos partidos que pueden hacer 8 actos conjuntos. Y van a ser 2 en Montevideo, 2 en Canelones, 1 en Salto, 1 en Paysandú, 1 en Tacuarembó, 1 en Maldonado. Y luego los candidatos van a ir a los 19 departamentos. Y entre los candidatos y la presidencia del Frente Amplio vamos a visitar todas las localidades del país para generar una gran elección interna. Entonces calculo que es una opinión como puede haber otras. Y no hay que hacer de ninguna diferencia un mundo, porque no hay un mundo, como lo ha dicho en estas horas Carolina y como lo han dicho en estas horas Yamandu, y lo ha dicho Mario, y lo ha dicho Lima. De hecho, hace unos minutos venía de escuchar una entrevista a Carolina que le preguntaban una cosa que yo vengo diciendo hace tiempo, que los candidatos aceptaron ser parte de la fórmula, y que no se los impuso, se conversó con ellos, se dialogó, se conversó con los sectores, se dialogó y se votó. Y entonces hoy tenemos posibilidades de elegir entre los 4 precandidatos la fórmula presidencial. Y eso es un símbolo de unidad. Y Yamandu lo vuelve a decir hoy en uno de los diarios, no me acuerdo en cuál: si me toca ser vicepresidente, no tengan dudas, si el frente me pone ahí voy a estar. Bueno, esto no es evitar las diferencias, esta es la unidad que te permite la construcción de la victoria. ¿Esto es una mejora ostensible con respecto a lo que pasó en 2019? Bueno, yo creo que sí, pero veníamos en un mal momento y con un mal guarismo de arranque electoral, digamos. Pero la definición de la fórmula fue un tema aparte del guarismo pero electoral. Puede haber quedado como un problema enorme, que fue un problema, sobre todo para los frente amplistas. Y cuando algo es un problema para los frente amplistas lo tenemos que mirar con mucho cuidado. Pero hay muchos motivos por los que el Frente Amplio perdió. No es que eligió una fórmula mal, que yo creo que no utilizó el procedimiento más adecuado, eso no hay duda ni para el Frente Amplio ni para nadie. Pero perdió porque tenía un guarismo de intención de voto muy bajo al comienzo de la campaña, perdió porque se distanció de su base social, perdió porque debilitó a sus comités de base y a su estructura territorial, y perdió porque en el último periodo no tuvimos iniciativa política, a pesar de que hicimos una cantidad de cosas muy positivas. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados, el que los salarios siguieran evolucionando a pesar de que había empezado a tener problemas la economía uruguaya. Es decir, hicimos cosas muy importantes, pero no las pudimos transmitir adecuadamente porque nuestra militancia territorial estaba muy... Y tuvimos problemas con la seguridad, tuvimos problemas con el debate cultural,
que si hay que o no ser humanistas con los más pobres. Tuvimos problemas para comunicar por qué efectivamente el Frente Amplio ayudaba a las familias que tenían más dificultades en contextos críticos. Y esa discusión es humana, es básicamente humana. Digamos, para cualquiera que haya leído un poco la Biblia, Salmo 25, ¿no? Preocuparse de los más débiles, preocuparse de los más pobres, indignarse con el dolor que sufre el que está en una circunstancia de dolor atravesada por tener una casa sin baño, o por tener una casa sin libros, o por tener alfabetismo por desuso. Preocuparse de los niños, darle a los niños lo que les pertenece, lo que tienen que tener, el derecho a jugar, a imaginarse, a aprender, a comer todas las comidas diarias, a poder pasar por la escuela y que la escuela pase por él. Ahora, me parece que y esto no lo pudimos explicar bien. Que este planteo que usted está haciendo ahora de la autocrítica del Frente Amplio incluye más elementos de los que hasta ahora eran públicos o que explicitaban públicamente. Sí, es un documento de la de mejor forma. Ahora, porque siempre se decía que se había debilitado el partido, que se había alejado de la gente, pero en rigor había problemas en la seguridad, problemas en el empleo, problemas en el salario, casos de, no digo corrupción porque la justicia no se sustanciaron, pero cuestionamientos a los procederes, por ejemplo, en ANCAP, en ACE, y sobre eso parece que no se hacía la autocrítica. No, se hizo profunda, digamos, Sendic, ni que hablar. Pero como tú dices, errores hubieron y los asumimos y los pagamos. Y otros no fueron errores y nosotros creemos que hubieron compañeros que hicieron cosas muy buenas por el Frente Amplio y que de repente fueron golpeados ingratamente porque la política suele ser muy dura. Cuando el presidente reitera que que en este momento de la campaña electoral hay que ser fraternos, hay que ser duro con las ideas, pero suave con las personas, el primer mensaje es llamar a sus senadores, ¿no? Y senadoras, que están todo el día agitando contra el Frente Amplio. Es llamar a la militante del Partido Nacional, Romina Papazo, y decirle, usted no puede ir a tirar bomba atrás de un acto del Frente Amplio. ¿Esa tarea del presidente de la República? O del presidente del directorio. Yo conversé con el presidente del directorio, pero si el presidente está preocupado por la violencia, cualquiera puede llamar a cualquiera. Si el presidente se preocupa por algo que yo hago, me llama. O que dije. ¿Y por qué no va a poder llamar a una militante de su partido? Es el celador de sus senadores y diputados. Bueno, no es el celador. Puede no compartir su opinión, pero no es el celador de ellos. No, yo no digo que sea el celador, pero que es un orientador seguro. Es que y de hecho junta diputados y senadores cuando va a resolver un tema. Ajá. ¿Usted no los vio en Suárez? Claro, por supuesto. Comparten un asado, no los va a poder juntar para decirle esto no vale, este nivel de violencia personal no vale, este nivel de mentiras sobre los dirigentes de la oposición no vale. ¿Cómo no les va a poder decir eso? ¿Cómo no va a estar dentro de sus facultades hacerlo? Capaz que no le hacen caso, que es otro tema y tienen derecho a no hacerle caso. Pero tiene que orientar claramente sobre que una forma de hacer política no es romper la casa común donde vivimos, ¿no? Uh-huh. Hay una casa común que todos tenemos que cuidar. Imagínense que yo me parara atrás de un acto de Delgado a tirar cohetes y a romper un pasacalle o algo parecido. ¿Sería lógico? ¿Usted lo vería lógico? Entonces, ni lo tengo que hacer yo, ni lo tiene que hacer ningún dirigente del Frente Amplio. Ni lo tengo que hacer yo, ni lo tiene que hacer ningún dirigente del Partido Nacional. Entonces hay que dar orientaciones claras para que la campaña sea humana, para que sea posible discutir ideas y no estemos discutiendo en el barro como algunos senadores nos quieren llevar a discutir. Y no es porque no tengan capacidades, ¿eh? Yo a Da Silva francamente no lo conozco. No sé si las tiene o no las tiene. Me da la impresión por alguna vez que agarra para tratar temas serios que tiene conocimiento. Pero elige el camino del barro, le habla a un segmento que le gusta la violencia política, su forma de expresar vehemente y violenta. Pero bueno, eso a la larga o a la postre termina rompiendo códigos en la política y eso no es positivo. Pero sí conozco a la senadora Bianchi y sé lo capaz que es, sé lo trabajadora que es. Yo la reconozco. Creo que se fue volviendo mala, simplemente. ¿Mala? Y sí. Si usted pero publica, es una mala persona, Bianchi. Se fue volviendo mal. No digo una mala persona porque no la estoy frecuentando.
Conocí a una persona y hoy conozco a alguien que se fue volviendo malo. Como a usted le va pasando a lo largo de la vida. Si usted publica una cosa de una periodista que es equivocada, que es mentira, y no lo desdice, se volvió mala. Si usted coloca una foto de un presidente al lado de un narcotraficante y la publica como buena y no la saca, que se fue volviendo mala. Ahora, ¿yo tengo que hacer algo sobre eso? No, la gente laudará después, porque la gente es libre, la gente en Uruguay es reflexiva, la gente piensa la política, y bueno, en el fondo una obligación del Frente Amplio es no contestar con las mismas herramientas que lo que estoy haciendo yo, ¿no? Pereira, ¿cómo evalúa el mensaje del presidente de la República el sábado ante la Asamblea General? Bueno, para lo poco que tenía que mostrar, creo que hizo un milagro, ¿no? Digamos, es un milagro, pero terminó mostrando obras concretas, como un puente, una carretera, una estructura de un edificio que es hospital en el Cerro. ¿Un puente, una carretera? Unos puentes, unas carreteras. El plural capaz que ayuda un poco más a ser más gráfico. Pero él dio ejemplos concretos de uno. Uh-huh. ¿No? Nombró la Ruta 6. Yo sé que hay más rutas, pero yo lo que digo, él fue a ejemplos puntuales. Entiendo que esa forma de comunicación, de hablarle a las personas de a uno, puede rendir, pero luego omitió cosas del Uruguay real. En los hospitales y policlínicas suelen faltar medicamentos para enfermedades crónicas con lo grave que esto es. En los hospitales suelen demorar meses y meses para un especialista, meses y meses, que desestimula el cuidado de la salud. En la educación hubo un recorte enorme en la ANEP que claramente embromó a los profesores y a las maestras, se desconoció a maestras y profesores, a las asambleas técnico-docentes. Si usted piensa en viviendas, las 50.000 viviendas que habían prometido, que luego no era una promesa, sino, una ilusión. Uno cuando le promete a la gente, le promete. Luego terminaron siendo algunas viviendas dadas a dedo, algunas que se han construido, pero un número muy exiguo. Luego, cuando nos hablaban de que el plan Avanzar iba a tener un fuerte impacto sobre los asentamientos, bueno, no lo han logrado. Luego, cuando vemos los niveles salariales de las personas, en la mayor parte del gobierno se perdió. Si usted mira la gráfica, se perdieron entre 45 y 60 jornales cada trabajador. Esos son 2.000 millones de dólares, que a alguna parte fueron a dar, mientras el Uruguay crecía. Los jubilados congelaron sus jubilaciones durante 4 años, ganan lo mismo que de lo que ganaban cuando comenzó el gobierno, casi media década perdida. Hay que ver qué pasa en este último año. Si usted mira los niveles de transparencia, solo con decirle que entregaron un puerto por 50 años sin informe jurídico ni económico, que el Ministerio de Turismo compró publicidad y esto fue denunciado por otro miembro del Partido Colorado, director por el gobierno del Ministerio de Turismo, Pérez Banchero, y bueno, eso está en proceso judicial. Si usted piensa, y a los 2 ministros los sacó del cargo, si usted piensa que en el Ministerio del Interior, donde venían a cambiar la realidad, no estoy hablando de Larrañaga, que pasó una cosa fatídica, que a mí también particularmente me dolió, pero en el caso de Heber ya no queda ni el ministro, ni el subsecretario, ni el director general, ni el director de Convivencia Ciudadana, ni alguno de los asesores, ni la cúpula policial, ni la mitad de los jefes de policía del interior. Usted nota un fracaso. Pero ahí usted está sumando factores que son distintos, digamos. En la política de seguridad, que usted la evaluará como corresponda, Heber y Maciel salieron por unas razones, la cúpula del Ministerio del Interior en la gestión policial salió por otras, y los cambios de los jefes fueron por razones distintas. Todas cosas de seguridad. Pero el caso de Heber y Maciel no salieron del pero cargo si por dieron, el tema a ver, usted me dirá si es de seguridad o no. Yo le voy a contar el caso. Le dimos un pasaporte a un narcotraficante y le dijimos al Parlamento que era un jugador de fútbol, organizador de espectáculos. Pero no le quiero discutir eso. Pero ¿usted cree que esto es seguridad o no? El cambio que se dio en la gestión de seguridad está vinculado a la política de seguridad y en ese caso fue por el debate sobre el buena parte sí, pero si usted perdió toda la cúpula por un problema con Astesiano, por el problema con Marcet, por los problemas de seguridad, por algunos problemas más graves en el interior del país con los jefes de policía, y no le quedó nadie, tiene un problema. Tiene un problema de gestión. Eso es probable. No estaban preparados. Porque ¿cómo empezamos esta discusión? ¿Estaban preparados? No estaban preparados. No quedó nadie. Está bien, pero es bueno ¿quién quedó? Separar un tema del el otro. El asesor que... González salió porque mintió sobre el tema
de la asistencia que recibió en el policial. No fue por la gestión de seguridad. Bueno, pero a eso es lo que apunto. Yo lo que le digo es, ¿usted estaba preparado? No estaba preparado. Ahora, después vamos a la seguridad en concreto y aparecen cuerpos descuartizados, cuerpos calcinados, cuerpos que intentaron desaparecer. Aparecen niños baleados en una cantidad enorme. Hay balaceras en las plazas del interior. Bueno, entonces tiene un problema enorme de seguridad, digamos, enorme de seguridad. No reconocerlo sería como cuando nos pasó a nosotros. Cuando dijimos hay un problema de sensación térmica. ¿Qué sensación térmica? Si hay una balacera en una plaza de un pueblo, como nunca hubo, es un problema grave. Si en una ciudad de 1.000 habitantes hay problema con el menudeo de venta de droga, usted tiene un problema de seguridad. Si en una ciudad de 3.000, 4.000 habitantes tienen temores de noche, no caminan en la calle, si hay barrios de Montevideo que las maestras le enseñan a los niños cómo protegerse cuando sienten balas, increíble que un maestro le tenga que explicar a un niño un protocolo de cómo tirarse al suelo para protegerse. Tiene un problema grave de seguridad. Entonces, por un lado tuvo un problema de vínculos con muchas cosas para los cuales salieron las autoridades. Algunas salieron por un pasaporte dado a un narco. No es que no es un tema de seguridad, es un tema de seguridad. Entonces, digamos, el gobierno ha tenido problemas con la seguridad y los salarios cayeron, como le decía, los medicamentos faltan, los planes sociales se debilitaron, el Estado se alejó del territorio sacando planes que colocaban al Estado cerca de la gente. Bueno, como conclusión, los territorios alguien los toma, ¿no? Uh-huh. Deliberadamente estoy eludiendo transformar la entrevista en un debate porque no tiene sentido. Sí le quiero trasladar alguna pregunta más con respecto a esto. ¿Usted entiende, valorando el mensaje del presidente de la República del sábado, que hay algo que usted destaca de la gestión del gobierno, más allá de las críticas que hace en seguridad y en los otros aspectos? Bueno, él gestionó la pandemia de manera responsable y con un equipo científico la mayor parte de ella. Y esto es positivo. Y hay una parte que desconoció el lineamiento científico y desde nuestro punto de vista fue una decisión equivocada cuando el GACH llamó al Uruguay a blindar Abril. Todos nos acordamos de eso. De todas maneras, ahí hay una gestión de un momento crítico del Uruguay, que hubo una gestión responsable del gobierno y de la oposición, ¿no? Hay una... ¿De la oposición? Sí, de la oposición. ¿Dónde? ¿En qué lo advierte? Y bueno, en cualquier parte del mundo hubo movilizaciones en contra de las decisiones de los gobiernos masivas. En el Uruguay no hubo. En el Uruguay hubo posiciones políticas que podrán ser... caceroleo a los pocos días. No, pero caceroleo no es algo que comprometa la salud. Eso usted lo hacía en su casa. Usted se oponía a las medidas del gobierno. En medio de las restricciones que se aplicaban por la pandemia. Con todas las precauciones que el mismo ministerio nos daba. Uh-huh. Y sí, también el Frente Amplio el otro día me encontré con el ministro Salinas. A unas cuarentenas en ese momento. Bueno, yo en ese momento estaba en otro lugar, pero el otro día me encontré con el ministro Salinas ahí el día del discurso y le dije, como usted sabrá, el PIT-CNT a usted no le pidió nunca la cuarentena obligatoria, porque yo era el presidente y usted era el ministro y hablamos muchas veces y me dijo, no, yo nunca lo dije. O sea, ahí el presidente tiene una equivocación. Y el Frente Amplio dio una idea, que en ese momento era una idea predominante. Ahora, lo que pasó en Uruguay fue bastante parecido a una cuarentena, porque cuando decidimos quedarnos en casa, ¿qué implicaba? No es que te prohibía salir, te exhortaba a quedarte, pero luego un helicóptero sobrevolaba gente que estaba haciendo surf. Entonces, digamos, se hizo algo que desde mi punto de vista fue interesante, intentar generar la mayor restricción de movilidad posible sin sentir que tú estabas preso en tu casa. ¿Esto se puede valorar como positivo? Yo sí, sin ningún problema. Se puede valorar como positivo que el Uruguay está invirtiendo, independientemente de cuándo se paga, porque esto no lo paga el gobierno actual, que se esté invirtiendo en carreteras, en caminería, en puentes. Desde mi punto de vista, sí. Se puede evaluar como positivo que hay ciertas políticas laborales que tuvieron seriedad y mantenimiento por el gobierno actual, como los consejos de salarios, como la negociación colectiva. Y desde mi punto de vista, sí, Mier está un poco irascible con nosotros, pero bueno, supongo que es un problema de campaña. Pero hay pequeñas cosas que uno podría decir, bueno, son cuestiones acertadas. Yo las haría de esta manera, pero no son cosas que rompen una política pública. Y hay otras que fueron ruptura de la política pública.
Sacar a las maestras, a las profesoras de los consejos es una ruptura con la forma de conducir la educación. Generar condiciones para que te digan que, bueno, cambie de profesión, le digan a una maestra. Cuando las maestras es lo fundamental que precisamos para que haya una educación de calidad, cuando precisamos grupos más chicos en los contextos críticos, es una falta de sentido común y de sensibilidad. Usted se refiere a un comentario que hizo la senadora Bianchi en las y otros que han sostenido, y otros lo han sostenido ahora para ayuda del oyente. Y entonces, digamos, ¿dónde está el problema? ¿En el discurso de la calle? No, en que la gente vive peor, en que el gobierno fracasó con lo que prometió, con respecto a lo que le prometió a los uruguayos, no con respecto a nuestra aspiración. El gobierno hizo un compromiso con los otros 4 partidos, que se llamó Compromiso por el País. Hizo una serie de compromisos, y analizado esos compromisos, fracasó. No es un problema de percepción del presidente del Frente Amplio, es que analizados no han logrado cumplir lo que prometieron. Cuando vos hablás con un policía en la calle, te dice que hace tiempo que no le dan un uniforme. Cuando se sienten en libertad de hablar los docentes, que los persiguieron, 14 profesores fueron sumariados 6 meses con medio sueldo en San José, que luego fueron levantadas todas esas sanciones. ¿Pero sabés lo que es vivir 6 meses con medio sueldo? Sacaron al director del Miranda, nunca explicaron bien por qué, nunca lo devolvieron a su cargo, ahora el cargo lo eligió otra profesora en efectividad. O sea, colocaron una política de miedo, colocaron a dedo cientos de personas en ACE, como lo reconoció aquel director Montaño, que no terminó ejerciendo, pero los 135 quedaron trabajando ahí en ACE. Hicieron de Salto Grande un clientelismo espantoso, colocaron los ediles departamentales de Salto con la intención de hacer un gobierno paralelo al de Lima desde Salto Grande. El Parlamento les pidió que sacaran a esos ediles de los cargos públicos y al resto de los que habían entrado sin mecanismo de concurso o de sorteo, y los dejaron. Escasas excepciones se fueron. Generaron la condición para darle un pasaporte a un narcotraficante pesado y peligroso, y mintiéndole al Parlamento, intentando romper un expediente público, o mejor dicho, rompiéndolo, pidiéndole a 2 viceministros o a 2 subsecretarios que borraran de sus celulares los chats que efectivamente daban cuenta de quién era Marcet. Son errores muy graves para un gobierno. Y en muy poco tiempo, en 4 años tienen toda esta cantidad. Tuvieron de jefe de seguridad al presidente. ¿Con quién viajaba el presidente? Una persona que estaba en la elaboración de partidas para pasaportes rusos, que estuvo en el espionaje de los senadores Carrera y Vergara, que no es una bobada seguir senadores. Hostigaron a algunos periodistas. Usted se acordará cuando el Observador nos dejó publicar, y los periodistas del Observador publicaron en Twitter. En estas horas el periodista Eduardo Preve ha dicho públicamente que le han iniciado a él una pesquisa para ver cuáles son sus fuentes. Y eso usted como periodista, ¿cómo lo ve? ¿A usted le gustaría que le espiaran sus fuentes, que le buscaran sus fuentes? No. Entonces tiene que haber... La aclaración que se ha hecho en esa materia es que la investigación interna de la policía apuntaba a saber de dónde venían las filtraciones. Y fotos con el, dentro de eso fotos con el padre. Al periodista. ¿Y eso de esos fotos de Eduardo Preve con el padre? Eso estaba en sus redes sociales. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Pero y eso qué puede tener que ver para la investigación? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es? Aclaro nada más, no tomo una posición sobre el tema. Pero yo no quiero que tome, digo, usted tiene una fuente y sabe cosas del Frente Amplio. Por supuesto. Y tiene una fuente. ¿A usted le gustaría saber quién sería mi fuente del Frente Amplio si yo publicara algo que a usted no le gusta? Sí, pero no hago una pesquisa reservada, sin orden. Desde ya, porque son alcances distintos, desde ya. Preguntaré y nunca llego. Llevo 35 años en esto y no llegué nunca. Digamos, tengo mis dudas, mis sospechas, pero nunca llegué. Entonces, digamos, con esto hay que ser cuidadoso. Las personas, el Ministerio del Interior las tiene que proteger. Igual no aclaro ese tema porque si no puede quedar... yo tengo muy claro de qué lado ponerme cuando la autoridad investiga a un periodista. Lo tengo bien claro, no quiero que sea parte de esta entrevista, pero mi solidaridad con Eduardo Preve, porque tiene que quedar esto meridianamente claro. Quiero poner 2 temas arriba de la mesa antes de irnos, porque se nos ha ido el tiempo largamente con respecto al reportaje. Con respecto a la entrevista de ayer en Telenoche, el presidente de la República se manifestó sobre, por ejemplo, el tema de educación. En el tema de seguridad social, el Frente Amplio, sectores del Frente Amplio están llevando adelante, junto con el PIT-CNT, una recolección de firmas para cambiar aspectos de la seguridad social que se incluirían
dentro de la reforma dentro de la Constitución de la República. El Frente Amplio tiene una posición de ir al diálogo en este aspecto, pero hay sectores que pretenden llevar adelante esto. Primera pregunta sobre esto. ¿Usted se ha definido si va a firmar o no? No, y cuando me defina no lo voy a expresar. ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque soy el presidente de todo el Frente Amplio. Y por más que tengo la misma libertad de acción que tiene la totalidad de los Frente Amplistas, represento al Frente Amplismo en general. Obviamente... O sea que no vamos, si usted firma, nunca lo vamos a ver. No por mí. Ajá. Sé que si pueden seguir a un periodista, no van a poder seguir mi firma. Si desde la Corte Electoral, miembros del Partido Nacional, buscaron información de las víctimas del caso Penadé, no van a poder seguir mi firma. O sea, usted está... Pero vuelvo al tema original. No ha definido todavía si lo va a hacer. Sí tengo definido qué hay que hacer con la seguridad social. Y desde mi punto de vista, el mejor mecanismo no es el plebiscito, sino el diálogo social, Ajá. como lo he sostenido a lo largo de mi vida. No ahora, que me toca ser presidente del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque ahí dialogan los partidos, el PIT-CNT, la organización de empresarios, la organización de jubilados, los académicos, el propio organismo de la seguridad social que da información y datos actuariales. Ahí se genera diálogo con organismos internacionales expertos en seguridad social, como la OIT, uh-huh. como la propia CEPAL. Ahí se construye un acuerdo que piensa el país a 30 años y dentro de esos 30 años, cuáles son las protecciones que hay que tener para la infancia, para la vida laboral, para luego de la vida laboral cuando está jubilado hasta que la persona fallece. Eso es la protección social, eso es la seguridad social. Mirar los temas de a uno, yo creo que no es la mejor idea, pero luego hay un plebiscito que no lo convoca el Frente Amplio, que lo convoca el PIT-CNT, FUPAN, la FEU, uh-huh. y que hay sectores del Frente Amplio que han adherido, pero que no fue una iniciativa de los sectores. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es la posición del Frente Amplio? Ir al diálogo social. Si llegaran a la firma y el plebiscito se aprobara, es una cuestión de la realidad que vamos a tener que gobernar con ese plebiscito aprobado y vamos a tener que dialogar con esas normas aprobadas. ¿Limita el diálogo social eventualmente si se aprobase esto? Bueno, yo preferiría, insisto, que el diálogo social fuera el que modificara por ley la actual reforma de la seguridad social. Pero yo le hice otra pregunta. ¿La aplicación de estas normas votadas y eso es lo que estoy estudiando. ¿Lo limita? Yo no me expreso por dos motivos, por la unidad Frente Amplista y por estudiar a fondo, que es lo que vengo haciendo hace meses, de cuáles son las limitaciones que puede colocar a un posible diálogo social. Uh-huh. El presidente ayer se manifestó con respecto al tema de la reforma educativa también en la entrevista en Telenoche y dijo que entiende que quien venga va a llegar o llevar muchos de los aspectos que están hoy en funcionamiento. Si el Frente Amplio llega al gobierno, ¿qué va a hacer con la transformación educativa? Bueno, muchos cambios, ¿no? La educación dirigida por un solo director general de primaria, de secundaria y de UTU demostró ser un fracaso desde el punto de vista de la gestión. Un fracaso total. Que no haya participación docente ha sido desastroso. Desastroso. Los guarismos medidos por los mecanismos de el monitor, por el mecanismo de la prueba PISA, por el mecanismo del INED, dan los mismos problemas que teníamos en 2019. Tenemos un problema de educación grave y un problema de egreso grave en los contextos socioculturales críticos. Y ahí que estamos planteando múltiples políticas, porque esto no lo puede resolver la escuela solo. Si las madres están desnutridas a la hora de que nacen sus niños, no lo puede resolver la educación. Nosotros tenemos que permitir que el niño llegue a la escuela y pase por la escuela, y la escuela pase por el niño. Y eso supone un conjunto de políticas públicas, algunas educativas, pero otras sociales de alta intensidad. Eso supone meternos en la casa donde vive el niño y dar las herramientas para que ese niño pueda pasar por la educación pública, pueda transitar ciclos educativos largos, pueda tener posibilidades y esperanzas en la vida. Insisto, entonces, si no hacemos de llegar el Frente Amplio al gobierno, la humanismo. Reforma educativa, la transformación, como se le ha dicho, está supeditada a cambios. Que no tenemos clara qué es la transformación educativa. Porque en términos de resultados han mostrado poco. En términos de publicitarios han hecho campañas publicitarias enormes, algunas bancadas por el propio gobierno, otras creo que fueron del bien público. Pero ¿qué es en sí mismo? Si yo te apuro a vos, periodista, ¿qué es la transformación educativa? ¿En dónde se operó? ¿Cuáles fueron las grandes transformaciones? Pero cuando les preguntamos a los expertos en educación,
¿Dónde estuvieron las grandes transformaciones? Entonces se parte de una falsa premisa, que fue que durante los gobiernos del Frente Amplio la educación fracasó en todos sus guarismos. En todos los guarismos el Frente Amplio mejoró lo que encontró en educación en 2004. En presupuesto educativo, en presupuesto por alumno, en descentralización universitaria, en presupuesto para la UTU, para que la UTU tuviera los materiales necesarios, en construcción de nuevos locales escolares, en construcción de nuevos locales liceales, en colocar los recursos para nuevos locales universitarios, en construir los locales de la UTEC, en egreso. Entonces, no partamos de la base de una premisa fácil. En 2004 te podías recibir en educación terciaria y universitaria en 2 lugares del país. Hoy te podés recibir primera generación de egresados universitarios en Rivera a través de la UTEC o de la UDELAR, en Fraiventos, en Durazno, en Colonia, en Maldonado. Y esos fueron recursos que el Frente Amplio volcó a la educación pública, particularmente a la educación terciaria. Pero además colocó más recursos para la escuela pública. Además construyó nuevas escuelas de tiempo completo en los contextos desfavorables. Además le dio a cada niño un computador, una computadora y colocó internet en las escuelas, en los liceos y en las plazas. Luego hay que ver cuáles son los cambios. Nosotros no estamos en el gobierno de la educación. Cuáles son aquellas cosas que se pueden rescatar y cuáles son las modificaciones que hay que hacer para tener una educación del siglo XXI. Claramente a nosotros no nos convidaron a construir un cambio educativo nacional. Más bien no escucharon a las maestras, no escucharon a las profesoras, no escucharon a los académicos. Francamente no escucharon a nadie. Una última pregunta, Pereira. Usted lo mencionaba al inicio del reportaje. Ayer el presidente de la República, en esa entrevista con Telenoche, dijo que en su conducta y en su forma de ser, él es garantía de transparencia. Se refería, entre otros temas, a cuestiones que han ocurrido en esta administración. ¿Qué responde usted a esa frase? ¿Cómo ve ese posicionamiento del presidente de la República? Él tuvo errores, que creo que en algún caso los ha admitido y que en esta entrevista yo no los vi. Pero digamos, la confianza que colocó el Astesiano, la confianza personal que colocó en la defensa del ex senador Penades, que yo entiendo que él como amigo pudiera confiar, igual que el ministro, porque uno confía en sus amigos. Pero luego, cuando no solo es amigo, sino presidente de todos los uruguayos y ministro de todos los uruguayos, tiene que dar garantía a las víctimas. Y cuando un presidente y un ministro del Interior se expresan de esa manera públicamente, condicionan a cualquiera, y en particular lo manifestó la fiscal. Creo que cometió errores con el caso del pasaporte de Marcet. Es verdad que se podía dar ese pasaporte, pero es verdad que se podía dar por única vez con destino Uruguay. Es verdad que se podía demorar todo lo que el gobierno uruguayo decidiera, como se lo recomendó sus propios trabajadores de la Cancillería en el lugar. Es verdad que le mintieron al Parlamento, y eso él lo sabe, porque se reunieron en el Prado a mentir, y lo han dicho ya por todos lados. El propio Maciel dijo que tenía, y el ministro Bustillo, que tenían los chats en la mesa esa donde estaban preparando mentirle al Parlamento. Le terminaron diciendo al Parlamento que en ese momento creían que era un jugador de fútbol, organizador de espectáculos, y ya sabían que era un narco pesado y peligroso. Es decir, creo que cometió errores. Yo no creo que estemos ante un presidente corrupto, si no lo diría. Pero sí creo que cometió un conjunto de errores que no le permiten decir con claridad que fue transparente a la hora de tomar decisiones, porque tuvo todos estos contrapiés, ¿no? ¿La FLUF se está comiendo un garrón, como dijo el presidente? No. No se está comiendo un garrón. Si alguien en el ejercicio del poder le dice a 2 subsecretarios, primero, yo no sé cómo un asesor tiene el poder de convocar a 2 viceministros, a 2 subsecretarios, pero los tenía. Los hace entrar, le pide que borren chat que comprometían algo al gobierno en el sentido que había mentido, que era un narcotraficante pesado y peligroso. Y además saca una pieza del expediente o una pieza protocolizada por una subsecretaria del ministerio que la tiene que presentar por segunda vez y deja constancia que la presentó por segunda vez, no es ningún garrón. Cometió como mínimo irregularidades. La justicia dictaminará si cometió delitos o no. Yo no soy juez ni quiero serlo. Pero está claro que cometió errores garrafales. Los garrones son cuando a alguien le pasa algo porque está en un lugar que no le tocó estar. Él eligió tomar esa decisión. Yo no pedí que borraran cosas de celular, las pidió la FLUF.
Yo no pedí desaparecer una parte de un expediente público, como ha presentado el propio periodista Eduardo Preve, o de un documento protocolizado, como ha dicho la propia subsecretaria H. Lo decidió él, y él se tendrá que hacer cargo y tendrá que decir por qué en el juzgado, no a mí. Pero claramente cometió un error que le tocó, por algo lo sacaron del gobierno, porque el error fue de un tamaño que no era defendible, como Heber, como Maciel, como todos los que de alguna manera, por cometer estos actos de falta de transparencia, terminaron fuera del gobierno. ¿Hoy tiene relación usted con el presidente de la República? Sí, Se lo pregunto sí. por aquel episodio de ese frío saludo que ocurrió en una oportunidad. ¿Cuál Sí, es su él vínculo es hoy? muy pasional, creo que eso lo debería controlar un poco. Él no puede andar increpando en cada acto a un dirigente de la oposición porque no le gusta lo que dicen. Porque no hay forma de convivir razonablemente bien así. Si a él no le gustó algo de lo que yo dije, tiene todo el derecho, pero saludarse, entre uruguayos hay que saludarse siempre. Yo nunca lo dejé de saludar, con lo cual el que tiene que explicar es él, no yo. Yo en esa oportunidad lo fui a buscar para saludar. Y me saludó fríamente, pero luego de eso hemos hablado en otras oportunidades y lo hemos hecho razonablemente bien. No somos amigos, pero nunca fuimos. Pero creo que ambos nos respetamos y que ninguno de los dos subestima al otro. O sea, y eso es una parte fundamental de la vida política y del vínculo. Es decir, puede tener momentos tensos, porque la vida es así, puede tener momentos donde su pasión o los asesores de su imagen le asesoren, ¿no? Pues si fue un saludo frío a mí, un encare a Yamandú, otro encare en el aeropuerto de Salto a Lima, ya no parecen casualidades, ¿no? Ya no parece un destemple circunstancial de algo que no le gustó de un líder de la oposición. Pues usted imagínese, con las cosas que me dicen a mí, si cada vez que me encontrara con un senador de eso, hiciera eso. No tengo que saludar a la mitad del gobierno actual. Y yo me encuentro con ellos, y como me enseñó mi madre, saludar es la primera regla básica de convivencia de una república, de un vecindario, de un club deportivo. Yo entro en la cancha de mi club, digo, saludo a los vecinos. Algunos votan al Frente Amplio y otros no. Nadie es perfecto, ¿no? No. Pero No, digo, por ser hincha de Goes. Me encanta. Podría haberlo invitado a ser hincha de Cordón y sería una persona mucho más feliz. Bueno, yo vivo en el Cordón. Una última pregunta, sé que estoy repasado, pero no la quiero dejar en el tintero. ¿Usted descarta, mientras sea presidente del Frente Amplio o en este tiempo, ser candidato a algo? Sí. ¿Lo descarta plenamente? Lo descarto. ¿Y después de dejar la presidencia? Después voy a analizar, como usted bien dijo, sobre todo antes de la entrevista, esta tarea no es una tarea común. Esta tarea es una tarea que lleva los 7 días, jornadas mayores a 12 horas. Y la familia se ve resentida. Los hijos, tu compañera, vos mismo físicamente tenés. Entonces tengo que analizarlo cuando llegue al final, que voy a tener 61, 62 años, ver en qué condiciones físicas me encuentro, ver cómo mi familia resiste otras actividades mías políticas o no, y tomar una decisión. Pero me comprometí con un grupo enorme de compañeros del Frente Amplio, de los sectores políticos que me acompañaron, pero también de las bases que me acompañaron, a intentar construir en estos 5 años una organización más potente, una organización con mayor vitalidad, una organización con territorialidades claras, una organización que promoviera la igualdad de género, que promoviera la participación de la mujer en la política, que promoviera una discusión intensa en términos de 2 modelos de país, y yo creo que eso lo hemos podido hacer porque colectivamente fuimos capaces, entre muchos, de creer que esta herramienta era una herramienta transformadora que valía la pena jugarse por ella, ¿no? Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, le agradezco mucho, un saludo a toda la audiencia, un saludo particular a ustedes y bueno, gracias por hacer periodismo, porque es una forma de entender la vida, de entender que hay formas de preguntar y de saber y de entender, y de cada entrevista se aprende algo, ¿no?